Vale, creo que no os podéis hacer a la idea de lo feliz, de lo contenta, de lo emocionada que estoy yo ahora mismo. Esta noche he dormido, ¿sabes esto que te levantas y tienes como la cabeza ocupada en lo que va a pasar el día después y las ganas que tienes de que sea el día después? Pues ya es el día después y nos vamos a Barcelona. Nos vamos luego más tarde al concierto de Rosalía y nos vamos también a ver a When I, o sea que un montón de cosas buenas pasando en estos próximos 5 días y os venís conmigo. Kevin, say hi. A ver, Sara. Hola, estoy aquí en la calle, ahí está el Design Hub, que es donde estaremos los próximos días, y estoy yendo a casa de una amiga Wenai, que si os acordáis de algún otro vídeo, pues ha sido mi amiga estos 4 años de carrera y vivía conmigo este año hasta que se fue a Barcelona, que es donde estoy yo ahora, así que estoy yendo a su casa porque ya hoy teletrabaja por la tarde y desde allí iremos juntas al concierto de Rosalía, que tenemos los tickets pues con Sara y con Luz del trabajo, pero con ella también. Y estoy súper contenta, creo que ya os lo he contado, pero ¿habéis visto algún otro vlog mío o si sabéis un poco de mi vida? Que es bastante probable que no, también es cierto. Pero en parte yo conseguí el trabajo que tengo ahora gracias a este evento, este festival. Digo en parte porque obviamente no fue el responsable, no me dio un trabajo, un festival de diseño, pero las casualidades de la vida me llevaron a venir aquí el año pasado con mi actual estudio y ahora estoy aquí con ellos. Entonces, como que me hace mucha ilusión. Yo siempre tengo la broma, ¿no? Esta de decir de que yo el año pasado tuve la versión free trial y este año tengo el full pro plan, así que estoy muy contenta. No podría pedir nada más. Así que nada, os voy contando. I em fa molta il·lusió que la meva àvia hagi pogut venir avui, també el meu pare està aquí aquesta nit. ¿Cómo estamos? Estamos muy contentas. Qué pedazo de Sacar emocional. Qué pedazo de concierto, qué pedazo de concierto. Y ha ido de invitado especial A confesarse. Guitarrica La Fuente, que es la mejor persona de este universo. Y Castellones. Y de Castellón. Bueno, venga, así, pero sí. Hola, buenos días. Os he puesto aquí en la ventana porque no tenía como yo ningún otro sitio mejor donde poneros. Pero bueno, primer día de Love, ya son las 9:40, que hemos quedado ahora menos cuarto para ir a desayunar. Y a un sitio muy rico, estamos comiendo muy rico en todos los lados. Yo os voy a ir poniendo los sitios a los que vamos porque muy buenas recomendaciones si estáis por Barcelona y por Poblenou. Sobre todo son sitios que están bastante cerca del sitio del Design Hub. Y nada, y ayer pues volvimos al concierto Rosalía y súper guay. O sea, creo que es... Bueno, tampoco es que yo haya estado en muchos conciertos, eso número uno, pero es sin lugar a duda el mejor concierto en el que he estado. Como la manera en la que está estructurada, el ritmo, las canciones, las veces que Rosalía se cambia, que cambia registro, que los bailarines, que tal, que espectacular. Además, el artista invitada, que creo que os lo dije, era Guitarrica, que a mí me encanta Guitarrica, o sea, me salió 3 canciones suyas en el top de 2025 de Spotify, así que podéis imaginaros mi cara a lo
no puede ser. Y eso, y luego volvimos en metro Luz, Sara, Buena y yo. Buena y se fue a su casa, nosotras aquí al hotel. Y esta mañana me he levantado y, bueno, me he arreglado tal. Y hemos estado, Raquel y yo, acabando unas cosas de Alcopa, del cliente este para el que estábamos trabajando, que necesitaban unos ajustes de última hora, así que lo hemos hecho. Y nada, y ahora a empezar el día, a empezar las charlas, que tengo muchas ganas. Y hoy también vamos a ir a ver el estudio del ilustrador Sebas Curi, que no sé si sabéis quién es, que antes creo que lo tenía en Argentina o en LA, no, creo que lo tenía en América, pero se mudó a Barcelona, él y su mujer, y tengo muchas ganas de verlo porque me encantan sus ilustraciones, así que, no sé, viendo un día súper chulo. Qué pelos llevo, qué pelos. Y crepaos, siempre. Okay, cool. And this is a rising challenge of our century. Instead, rebrand and the position purpose. And Super V, and hopefully leave you inspired to build somebody's job to create this narrative arc and someone's job to create the ads and the promos. Even though I didn't know it at the time, company, how do you make a good culture with entirely? Hola? Sí? Everything I've shown you, 1% or whatever, what we delivered, we've done so much. Pretty full actually. Acabamos de salir de la última charla, que ha sido la más chula del día, porque hay que decir que las otras han sido un poquito flop, la verdad. Y ya está muy guay. Ha sido de un estudio de diseño sueco, si no me equivoco, siempre sueco y suizo me cuesta un poco decirlos, que se llama Snask, y ha sido una charla tan divertida, o sea, son unos tíos tan divertidos. Os recomiendo un montón que veáis su trabajo, porque la manera en la que lo cuentan y todo es como de personas que se lo están pasando bien en esta vida, y eso es a todo lo que hay que aspirar, en mi pequeña opinión. Y nada, la visita al estudio de Sebas Curi también ha sido una pasada. Llevo siguiendo su trabajo un montón de tiempo, desde que vi un podcast donde entrevistaban, y súper inspiradora, y el sitio es precioso, y no sé, y hablar con él ha sido muy muy guay. Y ahora nos vamos a cenar a un indio que hay por aquí por la zona, que nos lo llevan contando Kevin, Sara y Luz a Raquel y a mí un montón de tiempo, y ya tenemos ganas. Así que eso, pequeña paradita técnica y nos vamos. Buenos días. Bueno, llevo el pelo mojado, que siempre que me veo con el pelo mojado pienso que soy una rata así con el pelo para atrás, pero bueno. Buenos días. Segundo día de off. Vamos a ir ahora a desayunar y luego tenemos la primera charla a las 12, que tampoco es como una charla que tengamos muchas ganas, pero luego hay una a las 12:30 que está bien, así que supongo que saldremos de una para entrar en otra. Y nada, ese es un poco el plan de hoy, igual ver charlitas. Os iré dejando por pantalla pues los estudios y demás, y supongo que algún comentario también de cosas si nos ha gustado o no nos ha gustado. Y luego por la tarde a las 7, bueno, ahí yo vamos a ir al estudio de Back & Bike, que está por aquí, por la zona, y después el plan es ir a su casa y, no sé, ver alguna peli, hablar y estar juntitas, porque hace mucho que no le veo. Y eso, no sé, pinta un día chulo.
Estamos con Wenai y con Mifi y nos vamos a ver el estudio de Back and Bike. No sé cómo se dice Back and Bike. Creo que es Back and Back o algo Ah, así. pues fatal lo he dicho. Lo he dicho fatal. Mira, Wenai nos ha venido a enseñarme dónde trabaja, que es en esta agencia tan chula que se llama Firma. Naranjito. Naranjita. Es verdad, naranjita. Femenino. And I'd like to start with some of our work in the film. Distinguish sense from nonsense. To be of the highest quality, we have to push ourselves every time to be the best we could be. And we Estoy muy cansada de esos 3 días de charlas. O sea, mi cabeza creo que va a explotar, pero ya ha acabado Love y ahora... Uy, mirad, ahí está el pepino. Y ahora nos vamos los del estudio, bueno, menos Raquel, que está malita. Vamos a cenar a un bar de por aquí, por la zona, que pinta muy bien. Se llama Casa Pepi y tiene croquetitas, que es todo lo que yo necesito ahora mismo. Así que eso, con un poco de penita, ¿no? De decirle adiós a Love. Pero yo tengo que decir que yo solo haber vuelto a Love, como que en mi cabeza yo no iba a venir nunca más. Porque, claro, vine el año pasado porque gané el sorteo de Instagram del estudio. Pero no pensaba que yo iba a formar parte del estudio. Entonces la idea me ha sonreído muy fuertemente y me ha dicho que sí, que vas a volver. Y entonces he vuelto. Hola, buenos días. Feliz domingo, feliz último día de Elo. Son las 9 y pico, hemos quedado casi a las 10 a desayunar, así que he dicho, bueno, pues me voy a bajar aquí al lobby del hotel a hacer una especie de brief o como conclusión, palabras finales de lo que ha sido Love. Y por eso me he traído mi pequeña libreta. Me encanta esta libreta. Es de estudio. Estudio, si no lo conocéis, no sé qué estáis haciendo. Es uno de mis estudios favoritos. Y tenía un puestecito como aquí en el mercado de Love y no nos dieron libreta este año, que está un poco triste. Así que, con esta pues he ido apuntando todas las cosas de las charlas, mis opiniones, cosas que me parecían interesantes y tal, y así pues os puedo contar. Hablando de compritas, me compré también estos anillos, los de Coloring Cheese. Son preciosos, estoy súper contenta. Además, yo cuando tengo un anillo lo llevo hasta que lo pierdo o lo rompo, o sea que me vais a ver con esto un montón. Y en general, o sea, hemos estado hablando los del estudio. Es cierto que yo no he venido tantos años como ellos, ¿no? Creo que Kevin y Sara han venido aquí 5 años por lo menos. Y este era el primero Raquel y creo que Luz ha venido 3, una cosa así. Pero yo sí que vine el año pasado. Y la comparación del año pasado con este es como fuerte, ¿no? O sea que no me gustaría ser yo el off de este año y que me compararan con el año pasado, porque creemos que ha cambiado bastante. A nivel de las charlas, ¿sabes? Como que otras veces pues tú ibas y era como fue a todas chulas, menos alguna que decías, esta era un poco mala, ¿no? Pero este año como que en general han sido como poco entretenidas, o los ponentes, vale, yo sé que dar una charla en público es bastante complicado, pero no lo sé, como que siento que puedes intentar hacerla entretenida al menos, y que no sea solamente enseñar tu trabajo o ser como un poco pretencioso de esto es lo que hago y punto pelota, no lo sé, como
palabras generales. Tomando así un poco las notas, es que por ejemplo, la charla de Uncommon, que eran los que habían hecho la identidad del festival, lo hablaba con Luz, literalmente el chaval cogió, no había casi imágenes de su trabajo y mira que hacen cosas muy guays, simplemente había slides con reflexiones de la vida, con letra uncial romana en mayúscula todo el rato, que parecía que te estaba gritando, y poco más. Su trabajo es chulo, pero si no lo enseñas o no lo cuentas bien, pues hasta luego. Luego fuimos a ver a unos que se hablaban como de hacer branding para ciudades, como hablando todo de cultura, tal, no sé qué, súper guay. Pero luego hablaron hablaron mucho de coger la cultura de un sitio. Y luego como que su mejor proyecto era una ciudad que se habían inventado en Arabia Saudí. Entonces era como, de verdad. Bueno, en fin. Multi estuvo bien, Los York estuvo más o menos bien, Snask fue súper divertido, mi favorita. Id a verlo si podéis. Luego JKR, súper chulo, súper chulo, proyectos increíbles y el señor como súper majo. Not Real estuvo bastante bien, más los proyectos que la charla en sí. La charla es que también era en la pantalla esta que está en una tienda, estaba como en una especie de, ¿sabéis? Como carpa, y estábamos como muy delante, entonces se oía bastante mal, pero creo que eso es parte de porque no nos encantó. Luego la charla de Codea, mira que a mí Codea me encanta su trabajo, pero la charla fue creo que la peor que he visto nunca, pero porque había que poner un tráiler, el tráiler duraba como 10 minutos y era un tráiler como para testear la paciencia de tu audiencia. Bueno, pues la mía la testearon, no pasé. Tactic no estuvo mal, Feels Like, su trabajo chulísimo y al principio la charla súper bien, pero como que fue haciendo así un poco. Found, ni siquiera le presté atención, o sea, tengo que apuntado, not paid attention. Y Stockholm Design Lab, súper chulo. Después de esa nos quedamos a una que no teníamos apuntada, que se llamaba Features Deluxe, pero nos quedamos porque el chaval como que hablaba bien y era entretenido y era como, no había visto tu trabajo nunca, ni siquiera estaba yo como muy interesada, pero estás contando bien las cosas, ¿no? Y como que todo el mundo habla un montón de storytelling y luego los pones a contar una historia y no lo están haciendo, o sea, no me están contando a mí nada que me interese, entonces pues eso. Y después de eso fuimos a otra, no lo sé, no lo puedo recordar, pero fuimos al closing show, que fue literalmente como unas luces de neón y una música techno suave de fondo durante 40 minutos. Vale, un rato está chulo y lo están haciendo en el directo, que era muy chulo, pero creo que no era esa la manera de acabar. O sea, otros años pues acaban con Collins, acaban con Pentagram, acaban con una charla que te dejaba como muy buen sabor de boca y que decías, al año que viene quiero volver. En general sí que es cierto que me he llevado muchas cosas, he intentado apuntar todo lo que me parecía interesante, he ido haciendo, tipo cuando algo me da a mí una idea, pues me apunto en chiquitito abajo la libreta, idea, hacer esto. Entonces son como cosas que siempre puedes revisitar luego. Y a nivel de trip, Inspiration Trip, sabéis, como fantástico, o sea, sí que me siento muy inspirada, muy descansada, escapar un poco, ¿no?, de esta rutina de trabajo, máster que me tenía hasta aquí, pues ha sido increíble. Ahora es como, mierda, hasta finales de junio no acabó el máster, entonces no habrá como otro momento así de break, pausa, libertad, pero estoy contenta y también estoy contenta como y con ganas de aplicar todas las cosas que hemos visto a lo que yo hago en mi día a día, que al fin y al cabo es un poco para lo que venimos a estos festivales, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi pequeña opinión. Aún sí estoy súper contenta, o sea, me lo he pasado increíble, dando con los del trabajo todo el rato, sacando nuevas bromas internas, muy divertido, viendo a One Eye, estando en Barcelona, en Poblenou, yendo al concierto de la Rosy, chulo. Y ese es un poco mi review del viaje. Espero que os haya gustado venir conmigo, espero que hayáis descubierto nuevos estudios y sobre todo los que os he dicho que me han gustado las charlas, aunque los que no me han gustado las charlas pueden tener trabajo muy chulo igualmente. Muchas gracias por ver este vídeo, como siempre, y nos vemos en el próximo. Chao. Me encanta el pequeño micro, qué perfecto.